Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Aya, de 17 años, siempre había soñado con este momento, el de la adolescencia y la madurez, plenamente responsable de su vida y capaz de administrar sus finanzas. Había imaginado este día 1000 veces. Había escrutado los escaparates de las sucursales bancarias, observando a los adultos que pasaban, su andar seguro, su mirada serena. Las discusiones entre sus padres en casa, los ocasionales reproches de sus amigos que la consideraban demasiado cautelosa, todo esto resonaba en ella, pero en el fondo sabía que cada céntimo ahorrado, cada decisión bien pensada tenía un propósito. No quería depender de nadie. Quería demostrar que era capaz de ocupar su lugar en este mundo donde con demasiada frecuencia juzgamos sin saber, sin mirar, sin comprender. Había ahorrado cada centavo, incluso cuando sus amigas gastaban a manos llenas en ropa de diseñador y salidas informales. En la escuela, las chicas solían hablar de sus compras de zapatillas o bolsos nuevos, marcas prestigiosas que daban la ilusión de éxito. Aya, en cambio, se las arreglaba con trabajos esporádicos, cuidando niños, vendiendo libros y objetos que ya no usaba, convirtiendo cada centavo en un pilar para su futuro. Para ese mismo día, había ahorrado durante varios meses, sacrificando placeres inmediatos para llegar a este punto, abrir una cuenta bancaria en una institución respetada, un primer paso hacia su independencia financiera, una especie de declaración de autonomía. Sabía que el banco al que iba no era un lugar donde la verían habitualmente. La gente que entraba solía ir impecablemente vestida, con trajes a medida y una actitud impecable. No estaba acostumbrada a ese tipo de lugares. Pero eso no era un obstáculo. Había trabajado duro para este momento, y la forma en que los demás la miraran no iba a determinar si era digna o no. No tenía intención de dejarse definir por las apariencias. Sin embargo, al entrar en ese templo del prestigio, sintió una oleada de inquietud. El sonido de puertas cerrándose tras ella parecía resonar mucho más fuerte de lo que le habría gustado, y cada paso sobre el pulido suelo de mármol parecía amplificado en el vasto espacio del banco, donde los techos parecían desaparecer en el infinito. No había ruido humano, solo el leve zumbido de las luces fluorescentes y el tecleo de los teclados. La sala estaba en silencio, casi demasiado silenciosa. Aya caminó lentamente hacia el mostrador donde Claire, la banquera, la esperaba. A primera vista, Claire parecía profesional, con una expresión severa en su rostro, una fachada de inefable cortesía. Pero bastaba observarla un instante para comprender que había algo extraño en su mirada. La observaba con el rabillo del ojo, con una sonrisa fija e impecable en los labios. Esta sonrisa, como una barrera, no lograba ocultar el juicio subyacente. La mirada de Claire se posó en su ropa, sencilla, discreta, pero aún lejos de la perfección que se esperaba allí. Las demás clientas lucían atuendos impecables, ropa de diseñador, relojes de oro que casi relucían, mientras que Aya, vestida con sus sencillos vaqueros y un modesto suéter, apenas parecía digna de estar en ese espacio. ¿Puedo ayudarla?, preguntó Claire, con un tono cortés pero ya teñido de una ligera desaprobación, como si Aya se hubiera equivocado al cruzar el umbral de aquel lugar. Aya, un poco nerviosa pero decidida, respondió suavemente: me gustaría abrir una cuenta. Claire no parecía especialmente interesada en la solicitud, como si ya hubiera decidido que ese tipo de enfoque no estaba a la altura de sus expectativas. Le entregó a Aya un fajo de formularios, con gestos mecánicos y despreocupados. No hubo preguntas preliminares ni una cálida bienvenida. Como si hubiera esperado que la joven fuera incapaz de comprender las complejidades de los procedimientos bancarios. Claire la observó un momento, quizás demasiado tiempo, con la mirada fija en sus manos, sus pies, su rostro, como si buscara una prueba visible de la supuesta incapacidad de esta joven negra para llevar a cabo una tarea tan importante. ¿Tiene los documentos necesarios? Un comprobante de domicilio, quizás, preguntó en un tono que rozaba la condescendencia, el tipo de pregunta que se le hace a quienes no se considera de confianza. Aya sintió una ligera brisa de tensión en el aire a su alrededor. Era como un peso de plomo sobre sus hombros. Sabía que su atuendo era modesto, pero ¿por qué siempre tenía que limitarse a eso? Se enderezó y rebuscó con seguridad en su bolso, sacando los documentos que había preparado con tanto esmero, el comprobante de domicilio de su tía, el lugar donde vivía y su identificación. Lo había planeado todo, hasta el último detalle.
No fue suerte, fue trabajo y preparación. No estaba allí por casualidad. Aquí está mi documento de identidad. Estoy aquí para abrir una cuenta de ahorros, respondió con calma. Claire asintió, su mirada se desvió un instante hacia la pantalla del ordenador, una forma de desviar la mirada para no enfrentarse a esa joven a la que parecía estar juzgando sin darse cuenta. Sus movimientos eran rápidos, casi imperceptibles, como si tuviera prisa por quitarse de encima aquella formalidad. Aya esperó un momento, con un escalofrío de incomodidad recorriéndole la espalda. No era miedo, sino una sensación a la que no estaba acostumbrada. No estaba acostumbrada a que la trataran así. No así, no como si su existencia, su presencia allí, fuera un accidente. No había venido para que la juzgaran. No había venido para quedar bien. Estaba allí porque merecía estar, como cualquier otro cliente, como cualquier adulto que cruzaba este umbral para construir su futuro. Pero la mirada fría de Claire, su distancia, su rechazo silencioso, todo parecía decir lo contrario. Se obligó a respirar hondo, a no dejarse abrumar por las emociones. Estoy aquí para cumplir una tarea importante, repetía en su cabeza. Estaba orgullosa de haber venido. Estaba orgullosa de esta decisión. Pero cuanto más pasaba el tiempo, más se sentía como una extraña en ese lugar supuestamente neutral. El banco era simplemente un lugar donde administraría su dinero, como todos los demás. Pero hoy comprendía mejor que nunca que, para algunos, ese, como todos los demás, no era tan fácil de lograr. Esperó, estoica, y observó el comportamiento de Claire, observando cada gesto como si fuera parte de un rompecabezas que resolvería, sin importar los obstáculos. Karine Dupont, directora ejecutiva de uno de los bancos más prestigiosos de la ciudad, no era simplemente una figura respetada en el mundo bancario. Era una figura discreta, una mujer negra experimentada y decidida de unos 40 años que había dejado huella en un mundo dominado mayoritariamente por hombres y blancos. Su carrera fue el resultado de décadas de arduo trabajo, noches de insomnio y sacrificio personal. Pero no fue solo su competencia la que le permitió alcanzar esta cima, también fue su capacidad para desenvolverse en las complejidades del mundo profesional y transformar sus desafíos en fortalezas. Siempre había sido consciente de su condición de pionera, una figura poco común entre los líderes empresariales del sector bancario, pero esto nunca la había impulsado a buscar reconocimiento. Nunca había usado su identidad como bandera, sino como una base sólida sobre la que construir sus principios, igualdad, dignidad y justicia para todos. Karine sabía que su posición de liderazgo en una influyente institución financiera no le permitía simplemente disfrutar del éxito. Tenía una responsabilidad, una misión mucho mayor que dirigir un banco. Hacía tiempo que se daba cuenta de que su voz trascendía las paredes de aquella sala de juntas. Era un modelo a seguir para muchas mujeres negras, y en particular para las generaciones más jóvenes que luchaban por un futuro más justo en un mundo donde la discriminación sistémica seguía cerrándose las puertas. Fue este sentido del deber, casi sagrado, el que guió cada decisión que tomó. Lejos de la imagen que a veces se tiene de una directora ejecutiva fría y distante, Karine era, ante todo, una mujer profundamente humana, consciente de los desafíos que había tenido que superar para llegar hasta aquí. Una tarde, mientras revisaba los últimos informes de satisfacción del cliente, su atención se centró en una llamada urgente de atención al cliente. Acababa de ocurrir un incidente en una sucursal del banco, relacionado con un empleado que había tratado a un cliente de forma claramente inapropiada. Un gesto inapropiado, una actitud despectiva hacia una joven. Karine no lo dudó ni un segundo. Cogió el teléfono, y con tono tranquilo pero firme, respondió, enseguida voy. No necesitaba saber más para comprender que se trataba de una situación que no debía ignorarse. El objetivo no era solo corregir un error, sino asegurar que este tipo de comportamiento no se repitiera. Al llegar a la caja, vio a Claire, la banquera en cuestión. Claire, sin siquiera saber quién era realmente la clienta que tenía delante, acababa de mostrar una serie de gestos condescendientes y palabras frías. Su tono brusco e indiferente hacia la joven Aya era una microagresión evidente, una forma sutil pero muy real de devaluación. Aya, como era su costumbre, no había reaccionado. Simplemente esperó, su silencio era una forma de protección. No era pasividad, sino dignidad. Aya había aprendido, con los años, que algunas batallas no se ganaban con palabras, sino con la tranquila seguridad de una postura inmutable. Sabía que esa actitud también podría,
algún día, darle el poder de cambiar el rumbo, de hacer oír su voz sin tener que gritar. Al apartar la mirada, Claire se fijó en Karin, que avanzaba lentamente, con sus tacones resonando en el suelo con natural autoridad. Había algo en su postura, en su forma de caminar, que inspiraba respeto al instante. No necesitó decir una palabra para que el ambiente cambiara, pero lo hizo de todos modos, con voz tranquila y segura. Creo que tienes algunas cosas que decirle a mi hija, Claire. La sorpresa se reflejó de inmediato en el rostro de Claire. Se detuvo en seco, tragando saliva con dificultad al sentir el eco de sus propios errores golpear brutalmente su conciencia. Tu hija, balbuceó, al darse cuenta finalmente del terrible error que acababa de cometer. Aya giró lentamente la cabeza hacia la voz que acababa de pronunciar esas palabras. El tono de Karin le resultaba familiar, no solo en su voz, sino también en la forma en que usaba la palabra hija, una mezcla de dulzura protectora y autoridad. Ahora la reconocía. Karin, la directora ejecutiva del banco, era en realidad su madre. Un escalofrío de sorpresa, pero también de alivio, recorrió a Aya. Ya no estaba sola en esta confrontación silenciosa. La mirada de Karin, segura y firme, se encontró con la suya, un entendimiento silencioso entre ellas, un pacto invisible, una promesa, que nada quedaría sin hacer. Karin se volvió hacia Claire de nuevo, y esta vez su voz adquirió una firmeza gélida. Te pido que reconsideres tu comportamiento y te disculpes, de inmediato, por el modo en que trataste a mi hija. Claire, visiblemente desconcertada, intentó justificarse torpemente. No me di cuenta. No me refería a eso. Pero eso fue lo que dijiste y lo que hiciste, respondió Karin, con un tono inequívoco. Se acercó un poco más a Claire, con una mirada penetrante. Soy la directora general de esta institución y no aceptaré este tipo de trato, ni aquí ni en ningún otro lugar. Eres responsable del servicio que brindamos a nuestros clientes. Y hoy, has fallado. El silencio que se apoderó de la sala fue denso por la tensión del momento, pero también por la comprensión de Claire, quien ya no podía fingir ignorancia. Sabía que acababa de encontrarse ante una situación mucho mayor que su simple error de juicio. Karin, con una calma implacable, encarnaba lo que esperaba de sus empleados, respeto inquebrantable por los demás, sin importar su origen, estatus o apariencia. No se conformaba con ser la directora general del banco, era portavoz de la justicia, una mujer que no permitía ninguna forma de discriminación bajo su autoridad. Aya observaba la escena con una leve sonrisa en los labios. Nunca había dudado de la fuerza de su madre, pero verla manifestarse con tanta naturalidad, tan inmediatamente, la reconfortó profundamente. No estaba sola. Y, más aún, acababa de comprender cómo los valores que su madre encarnaba trascendían el ámbito profesional. Era una cuestión de dignidad humana. Era como se trataba a los demás, sin importar su origen, apariencia o estatus social. Tras un largo momento de silencio denso, casi palpable, la atmósfera en la taquilla pareció congelarse. Claire, que no se había atrevido a levantar la vista desde que Karin había pronunciado sus palabras, finalmente bajó la cabeza. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a nublarle los ojos, nublando su visión y delatando la culpa que la asfixiaba. Sabía, en el fondo, que su carrera, su integridad y su reputación estaban ahora en juego. La mera presencia de Karin Dupont imponía una autoridad que superaba cualquier posible amenaza o sanción. No había nada más formidable que la justicia serena y mesurada de Karin, que no exigía una disculpa formal, sino un acto sincero, una asunción de responsabilidad. Claire, atrapada en el torbellino de la vergüenza, comprendió que no se trataba solo de un error de juicio que debía corregirse. Se trataba de valores humanos fundamentales. Karin no había necesitado hacerle sentir su poder mediante amenazas explícitas ni fuertes reprimendas. Su autoridad era implícita, pero tan fuerte que parecía materializarse en el aire que la rodeaba. La presión era tal que era imposible ignorar la magnitud de su poder moral. Este momento marcó un punto de inflexión para Claire, un momento en el que su perspectiva del mundo, de los demás, cambiaría. Tenía que reconciliarse consigo misma antes de poder reconciliarse con los demás. Susurró, con la voz entrecortada por el remordimiento, le ruego que acepte mis disculpas, señora. Las palabras, cargadas de lágrimas contenidas, tenían un peso mucho mayor que el simple reconocimiento de un error. Claire sabía que no bastarían para borrar lo que acababa de suceder,
Pero eran un comienzo, un primer paso hacia una redención que esperaba no llegara demasiado tarde. Aya, por su parte, había observado la escena en silencio, pero sus pensamientos se agitaban tras sus ojos serenos. Sabía que esta situación iba mucho más allá del incidente de ese día. Comprendía que la reacción de Karin iba mucho más allá de la simple defensa de una injusticia personal. Lo que acababa de presenciar era una demostración de dignidad en acción, de cómo se debe confrontar el comportamiento inaceptable, no solo para reparar un error, sino para denunciar el sistema de prejuicios y discriminación que con demasiada frecuencia sustentaba actos tan invisibles como injustificables. Aya sabía que su madre actuaba por todas las personas que sufrían, en la sombra, humillaciones diarias que muchos no veían, pero que los destruían silenciosamente poco a poco. Este no era un simple acto de justicia personal. Era un acto de resistencia, de transformación. Karin, colocando suavemente una mano sobre el hombro de su hija, la miró con dulzura y fortaleza. «Te dejaré que te disculpes con mi hija en persona», dijo con voz firme pero llena de bondad. Luego, volviéndose hacia Aya, susurró con infinita ternura: «Nunca olvides que no tienes nada que demostrarle a nadie. Tu dignidad es más fuerte que los prejuicios de quienes no ven más allá de la superficie». Estas sencillas pero poderosas palabras envolvían la promesa de una educación que iba más allá de las simples normas sociales. Karin le estaba enseñando a su hija que la dignidad no era algo que se otorgaba a los demás. Era una fortaleza interior, un pilar indestructible en el que siempre se podía apoyar, incluso en los momentos más oscuros. Era esta dignidad la que garantizaba que nunca se rebajara a la mezquindad de los demás. Aya, tras un momento de silencio con la mirada fija en su madre, se volvió hacia Claire. Sus palabras, tan mesuradas como su mirada, resonaron en la habitación, llenándola de una sabiduría serena. «Lo entiendo, no te culpo», dijo con voz suave pero firme. «Pero recuerda que todos merecen ser tratados con respeto». En ese instante, Claire sintió una verdadera ola de reconciliación extenderse entre ellas, un gesto que, aunque puesto a prueba por la injusticia que acababa de sufrir, demostraba una sincera capacidad de perdón y una gran fortaleza de espíritu. Aya no intentaba humillar a Claire, sino que le ofrecía, a cambio de la humillación sufrida, una lección de respeto y dignidad, una oportunidad de crecer a través de la experiencia. Era una forma de poder que pocos entendían, la capacidad de levantarse y tender la mano, incluso cuando la adversidad parecía haberte vencido. La disculpa de Claire fue sincera, pero Karin supo que la verdadera lección residía en ese gesto. Vio un brillo especial en los ojos de su hija, un cambio en su comprensión del mundo y de su propio papel en él. No se trataba simplemente de perdón, sino de una mayor conciencia de lo que significaba vivir con dignidad. Aya acababa de comprender, de una manera que trascendía las palabras, el precio de mantener la dignidad en un mundo donde la discriminación seguía siendo generalizada, insidiosa, invisible para algunos, pero devastadora para quienes la padecían. Al día siguiente, Karin se dirigió a todo el equipo bancario, reunido en Asamblea General. Su voz resonó por la sala, serena y decidida, estableciendo un nuevo estándar a seguir. Ningún cliente, sea quien sea, debería sufrir un trato injusto bajo mi autoridad. Debemos asegurarnos de que todos nuestros empleados comprendan la importancia de respetar no solo las normas, sino también la dignidad humana. Estas palabras, pronunciadas con firmeza y autoridad, trascendieron con creces una simple política interna. Karin no se limitó a establecer normas. Enseñó a sus colegas que la dignidad era un valor fundamental, un principio que debía guiar no solo sus acciones profesionales, sino también sus interacciones humanas. Aya, por su parte, había aprendido una lección aún más importante que simplemente abrir una cuenta bancaria. Había comprendido que su dignidad no era negociable. Había comprendido que, a veces, para ver el mundo cambiar, bastaba con mantenerse firme, no dejarse vencer y llevar la verdad de la propia identidad con una confianza inquebrantable. Ese día, Aya no se convirtió simplemente en la hija de Karin Dupont. Se convirtió en una mujer que sabía que la dignidad era el mayor poder que se podía poseer. Una mujer que, en un mundo destrozado por la discriminación, sabía que, a veces, no ceder ante la injusticia era suficiente para allanar el camino hacia un futuro más justo.